Queridos amigos, quiero presentarles una serie de estudios que tratan sobre la vida en el reino y a través de la Escuela de Formación del Ministerio Crístico, ESFOMIC, quiero llegar a ustedes trayendo este mensaje de edificación, trayendo este mensaje de sanidad también, trayendo este mensaje que le va a complementar en el desarrollo que usted quizás ya está recibiendo en su iglesia y que el propósito es ayudarlo a que usted tenga una mejor vida cristiana, comprendiendo y entendiendo a nuestro Señor. Hoy comenzamos con el módulo que trata sobre los fundamentos en la fe cristiana. Fundamentos porque tienen que ver como los cimientos. En un edificio, el cimiento es muy importante porque le da estabilidad a toda la estructura de ese edificio. Los fundamentos también tienen como propósito darle estabilidad al desarrollo de la vida del cristiano. Con ello va a poder estar mejor preparado para entender, comprender y tener un disfrute placentero, gozoso, pleno de Dios, como también presentar defensa ante cualquier razón que algún pariente, amigo, quiera demandar de usted. Pero existe también otro principio al prepararse. La palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que también tenemos lucha contra aquel invasor que entró en la tierra que Dios le dio al hombre, a usurparle su derecho, incluyendo el derecho de propiedad. También entonces el propósito es presentar defensa y sacar al enemigo de Dios, al enemigo de la iglesia, al enemigo del hombre de esta tierra. Si usted está preparado, podrá tener las respuestas correctas, así como nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por el mismo Satanás, Él tuvo ante todas las insinuaciones la respuesta correcta. Escrito está: al Señor tu Dios, a Él solo adorarás. Y es muy importante que entendamos ese principio. La Escritura va a ser la inspiración primaria para establecer esos fundamentos que hablan sobre mi vida, el propósito de Dios, lo que Dios desea que yo sea. Tenemos un texto que nos va a acompañar durante las secuencias de estudio. Es el texto que ha llevado a desarrollar todo este material. Es el texto de inspiración que nos motiva a satisfacer el corazón de Dios. Tenemos un propósito interno, estar preparados, pero también tenemos un propósito externo que corresponde a lo que Dios desea que yo sea. Y esto es muy importante, porque por encima del ego, por encima de lo que el hombre desee su bien personal, que no deja de ser un poco ego, está el bien de Dios. Que a veces entró esa plaguita dentro también de la vida de los cristianos, donde poco o nada a veces interesa el bien de Dios, sino el hombre pensó más en su bien y a veces lo quiere usar a Dios como complemento de su felicidad. Y no tiene que ser así. La razón, el fundamento, la raíz de la existencia del hombre y en sí del cristiano tiene que ser Dios, porque fuimos hechos por Él y para Él. Además, Él todos los días nos sustenta y tiene que tener un propósito o diseño.
Dice la palabra en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Palabras de dirección, palabras que me muestran el camino, pero palabras que tienen un significado trascendental porque me muestran y me revelan el corazón de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios con mi vida. Acarreó sobre sí una cantidad y serie de maldiciones, entre ellas la pérdida de la comunión con Dios y la desinformación sobre los propósitos en el diseño que Dios tiene para el hombre. Cuando Dios se manifiesta al hombre, le demanda, estas cosas quiero. Y ha sido la inspiración para llevar adelante estos estudios que esperamos que a usted lo beneficien, lo enriquezcan y lo ayuden a ser feliz o bienaventurado. Extremadamente feliz. Pero ¿cómo va a ser usted feliz? Si usted complace el corazón de Dios. Si usted, así como el vaso, es realizado cuando cumple su función de servir, de llevar, de albergar un líquido, agua o lo que sea. Así también nuestras vidas cuando albergan, cuando son el recipiente cabal para que Dios habite en nosotros, entonces somos felices. Dios nos muestra en su palabra que si ese deseo natural que Dios nos puso de ser alguien en la vida, de superarnos, porque es bueno, porque Dios lo puso. Él nos manda que ese deseo tiene que ser dirigido o encaminado a entenderlo a Él y por tanto a conocerlo. No se puede entender a alguien que no se conoce. Por eso es que muchas personas, inclusive cuando leen la palabra, al no tener la revelación, que sería el conocimiento de Dios espiritual, que trascienden la palabra literal a la palabra que tiene revelación o conocimiento de Dios, muchas personas dicen, no lo entiendo a Dios. Aunque están leyendo, saben literatura, saben la gramática, entienden el lenguaje, entienden el idioma, pero no logran entender el mensaje que esa palabra le está trayendo, por falta de conocimiento. Por ende, el entendimiento que va a operar como resultado del conocer se encuentra escaso y las personas muchas veces toman una actitud religiosa antes de llevar una vida de realización, de comunión, de complementariedad con Dios, de amistad, de padre-hijo, de hijo-padre, familia. Sin lugar a dudas que nosotros hemos visto que nuestra sociedad, incluyendo muchos cristianos, han tomado la vida cristiana para tener una satisfacción en las riquezas, dice, no se alabe el rico en las riquezas,
Otros han pensado ser feliz con la sabiduría y no está mal la sabiduría ni está mal las riquezas, pero no deben ser los fundamentos de la felicidad o de la razón de la existencia del hombre. Otros han pretendido adquirir poder en todos los mecanismos que la sociedad ofrece, pensando que ese poder que logran tener, ya sea por la fama, por el prestigio, la profesión, los éxitos, los diferentes estatus que logran tener en la vida, le va a proporcionar la felicidad como fundamento. Ciertamente todo eso es complementario y son buenas. Cuando usted entiende el mensaje correcto, que lo principal es conocerlo y entenderlo a Dios, porque estas cosas son las que Él quiere para que yo sea feliz de acuerdo a sus diseños. Porque si lo conozco a Dios, voy a conocer el propósito de Él al hacerme rico. No va a haber entonces una distorsión de mi personalidad, de mi conducta con relación a las riquezas. De la misma manera con relación al poder y de la misma manera con relación a la sabiduría. Si conozco la razón del por qué Dios me hace sabio, entonces yo voy a entender también que la sabiduría, la riqueza y el poder vienen de Él y aprenderé a administrarlo como corresponde a alguien que ha recibido de otra persona y que solamente somos administradores. Eso a veces cuando no se entiende de esa manera, el hombre comienza a envanecerse y a ser un poco satánico al pensar que la sabiduría, la riqueza y el poder son propios del hombre. Y llevan a las distorsiones y muchas veces a estar ya fuera de la alineación que debe haber entre Dios como creador y padre y el hombre conocedor y entendiendo sus propósitos, haciendo la obediencia del Hijo y siendo excelente en todos los propósitos, también como siervo. También la palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 29, versículo 24, Isaías capítulo 29, versículo 24, dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Importante la perspectiva de Dios. Él sabe las distorsiones que tenemos como raza y como personas en lo individual. Nuestra sociedad está minada de estos dos elementos, ¿verdad? Extraviados porque no conocen el camino, no conocen la verdad y por ende están alejados de Dios. Y Dios dice que Él nos va a dotar, nos va a equipar de inteligencia, porque inteligencia es básicamente aprender a tomar la mejor decisión en el momento especial por el cual está viviendo. Si usted es una persona que está pasando por esta vida como lo estoy yo, con un tiempo, con un propósito de parte de Dios, con una circunstancia que tiene que vivir y no sabe tomar la decisión correcta, como dicen, no sabe tomar el micro, el ómnibus que lo va a llevar a destino, usted va a llevar a un destino incorrecto. Por eso es que Dios espera que nosotros desarrollemos en base a pedirle también a Él inteligencia para que esta capacidad sea explotada en la magnitud correcta, tomar las mejores decisiones en un mundo que sabemos que está bajo el maligno y que está en tinieblas, por más tecnología que aparentemente tenga. Dios espera entonces que el hombre tenga inteligencia para que tome las mejores decisiones con respecto
al diseño y al propósito que Dios espera y tiene para nosotros. Otro elemento importante también que ha inspirado estos estudios, que si los fundamentamos correctamente, los aplicamos correctamente a nuestra vida, ciertamente no nos van a hacer automáticamente mejores personas. Y eso quiero que usted desde este primer día sepa. Lo que usted conozca mucho no lo hace una mejor persona. Pero usted tiene que tener plena conciencia que a mejor información, a mejor conocimiento de la verdad, usted podrá tomar una mejor decisión sobre lo que tiene que hacer. A menor información, a menor conocimiento de la verdad, usted está expuesto a cometer mayor cantidad de errores y menores probabilidades de acierto. Resultados: fracasos, heridas, amarguras, turbaciones en la vida. Dios quiere librarnos de eso. Prepárese, sea sabio, sea inteligente. No se puede tomar la mejor decisión si usted, por lo menos, no se prepara. Prepárese para que cuando el Espíritu Santo lo guía a toda verdad, encuentre la verdad que usted ya ha comenzado a entender y comprender, y su libre albedrío se activará y tendrá la mejor oportunidad para ser feliz. En Jeremías 33:3 es otro texto que el Señor nos puso para que nos sirva de palabra inspiracional para todo este estudio. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ciertamente, al nacer en una sociedad decadente, muchas veces sin principios morales ni espirituales, en un oscurantismo que viene de generación en generación, donde inclusive se dice es tradición de la familia, es tradición de nuestro pueblo practicar el pecado. Imagínense, los niños crecen pensando que es algo digno, es algo noble, es algo que se puede practicar con esa tremenda desviación que nos ofrece la sociedad, este mundo en decadencia. Entonces el Señor se vuelve a cruzar en nuestro camino y dice: ¿qué debes hacer cuando tú encuentras que te han llevado a poner una bota, embotado el cerebro, a poner una venda, a ponerte tapones en el oído, a privarte del derecho que tú tienes de conocer la verdad? ¿Qué dice el Señor que tienes que hacer? Clama a mí y yo te voy a responder. Por más que tu padre, tu madre, pues en el ambiente en que fueron criados, también quizás ellos son prisioneros de esa ignorancia. Pero tú estás teniendo la oportunidad de saber que existe un estilo de vida diferente, un camino diferente, un camino a la felicidad propuesto por el mismo Creador, que nunca planificó que el hombre cayera, ni es deseo de Dios que el hombre peque, porque Él es santo, 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 y perfectos son sus caminos. Serán temas que los vamos a ver en otros módulos con respecto a ese tema sobre la santidad de Dios y lo perfecto en sus decisiones y la razón por la cual nosotros nos encontramos en la situación de oscurantismo como sociedad. Clama a mí es una invitación que Dios nos hace a nuestro libre albedrío y a nuestra necesidad. Él sabe que aunque tú quizás estés preso y no tengas la llave para salir de esa cárcel, tú puedes clamar
en lo profundo de tu aposento, ahí en el lugar que estés, ahí en la cárcel que te encuentres, mejor si estás libre. Y puedes clamar a Dios y Él te va a responder. Porque dice la palabra que Él vino a liberar al cautivo, a abrir las cárceles. ¿Sabe qué? No importa la situación en que usted se encuentre. Crea en la palabra, crea en lo que Dios ha determinado y ha mandado como decreto, porque estas palabras son decretos para que todo aquel que la cree y la practica tiene cumplimiento obligatorio, porque ya son decretos de parte de Dios que han sido dados a los hombres y la tienen que obedecer todos. Todos. Así sea el principado más fuerte que haya, la tiene que obedecer. Clama, pídeme, búscame y yo te voy a responder. Quizás tú te andas preguntando, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el hombre pecó? ¿Por qué Satanás se rebeló? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué los niños nacen? ¿Por qué los niños se mueren? ¿Por qué hay guerras? Son preguntas dignas que tú tienes en el mundo de una sociedad que te presentan los problemas. Pero si tú no tienes la respuesta correcta, pasarás por ese valle de sombra y de muerte y no tendrás solución. Porque quizás no clamaste, no pediste o no buscaste la respuesta correcta. El propósito también de este estudio es que tú puedas estar preparado, por lo menos, para entender la razón de muchos acontecimientos que están sucediendo y han sucedido y van a suceder en esta tierra a los humanos y que muchas veces la sociedad no tiene la respuesta correcta, más bien tiene información incorrecta y distorsionada que llevan a perturbar más la conciencia y los niveles de comprensión de los seres humanos. Comenzamos con nuestro primer capítulo, que tiene que ver con el discipulado en la vida cristiana. ¿Qué es el discipulado en la vida cristiana? Para que exista un discipulado, una enseñanza, una instrucción, siempre tiene que haber mínimo dos elementos importantes que usted lo tiene que comprender hoy día. Tiene que haber un maestro o un enseñador o un instructor y tiene que haber un enseñador. Y a ese elemento, a ese ambiente, se lo conoce como el discipulado. ¿Quién lo practicó ese discipulado? Lo practicó nuestro Señor Jesucristo. Es más, Él pasó de sus 3 años y medio de ministerio, gran cantidad de tiempo viviendo en una complementariedad directa con sus discípulos. Un sistema de seminario, se lo puede decir, directo, intensivo, en la cual el maestro no solamente transmitía un conocimiento, sino que también transmitía un estilo de vida practicado que también tenía que ser practicado y entendido por los discípulos. Eso quizás se ha perdido en nuestra sociedad cristiana, en nuestro ámbito cristiano, que a veces nos limitamos al sermón o al discurso o a la prédica. Y cuando tenemos que ir a la enseñanza práctica del maestro con el enseñado, con el discípulo, se produce una ruptura y solo esperamos que en base a la prédica, al discurso, ya se logre tener el resultado deseado. No es así porque el Señor Jesucristo no lo practicó de esa manera.
estamos seguros que cada vez que nos desviamos un poco de lo que nuestro Señor Jesucristo practicó, pues ese desvío también nos traerá resultados impropios, incorrectos a lo que Dios espera que suceda. Cada vez que nos aproximamos más a lo que Dios mostró a través de su Hijo Jesucristo, incluyendo como modelo, más nos aproximamos a que el éxito también sea lo que Él espera y lo que Él obtuvo en su vida. En San Mateo capítulo 28, 18 al 20. San Mateo capítulo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Elementos muy importantes para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos. Esto que Jesús vivió, practicó, disfrutó con sus discípulos, el ambiente del discipulado, el ambiente de ser el maestro y de tener discípulos que compartían no solamente la enseñanza, sino su vida. Hoy la palabra del Señor también nos muestra que a sus discípulos le dijo: ustedes van a ir a hacer lo mismo. Vayan por todo el mundo. Y a las personas que prediquen, que les presenten el Evangelio, las buenas nuevas, que les presenten la esperanza que hay de salvación a través de la única puerta, a través del único camino que es Jesucristo. A esas personas, después que han aceptado y han sido introducidos en el reino, a esas personas ustedes las tienen que discipular. Vayan y hagan discípulos. Y los discípulos se habrán preguntado: ¿y qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué les vamos a enseñar? Entonces el Señor, conocedor de la pregunta que siempre tenemos, ¿verdad?, en la palabra nos dice: ustedes van a enseñarles. ¿Qué les vamos a enseñar, Señor? ¿Nuestra vida? ¿La vida de nuestros padres? ¿La vida de la religión? ¿Qué le vamos a enseñar? Entonces el Señor les dijo: quiero que ustedes les enseñen lo que yo les he enseñado. De ahí también entonces que todo discipulado en la vida cristiana tiene que ser fundamentado en la palabra de Dios y en la vida y testimonio de nuestro Señor Jesucristo como modelo y estilo de vida, que nos mostró que sí se puede tener una relación perfecta con el Padre, que sí se puede tener una relación también con el medio y un dominio sobre la naturaleza, incluyendo enfermedades, y que sí te puede tener un dominio y potestad sobre los demonios, los cuales deben estar bajo nuestros pies. Bendito sea el nombre del Señor, porque como maestro Él nos dejó un legado práctico y doctrinal, que si nosotros somos sabios en esas tres dimensiones, podemos tener éxito como cristianos y podemos tener éxito como iglesia. Relación con Dios, relación entre los hermanos y combate permanente a las tinieblas hasta que sean echadas de esta tierra. Usted y yo fallamos en uno de estos principios, el resultado va a ser otra cosa que lo que el Señor obtuvo con su victoria absoluta en esta tierra. Muchas iglesias, al no tener revelación
Muchos siervos de Dios, al no tener revelación o poca revelación sobre el tema, entraron a filosofar, a buscar razón de qué van a hacer como siervos o qué van a hacer con las ovejitas que Dios les da. Y comienzan entonces a inventarse entretenimiento. Nos vamos a volver un circo para que todos sean contentos y alegres y rían. Y la vida es mucho más que risa, hermano. La vida tiene que ver con una relación con Dios. Tiene que ver con un conocer y entender a Dios, y eso es en la intimidad. Número 2, tengo que conocer a mi hermano, porque conociendo a mi hermano voy a poder entender su necesidad, voy a entender sus luchas, sus limitaciones y sus metas. Y estoy seguro que me voy a poder entender a mí mismo sobre que esos mismos padecimientos que vive mi hermano también los voy a tener yo. En tercer elemento que tenemos que tener en cuenta en el diseño para nosotros los hombres que nuestro Señor Jesucristo practicó, es la estrategia de entender lo que el apóstol Pablo nos decía, que nuestra lucha también incluye una lucha consciente, sabia, estratégica, contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores y contra las huestes de maldad. Lo triste muchas veces es que cristianos, miembros y siervos no tienen ni idea de quiénes son los principados. ¿Dónde están? ¿Quiénes son los gobernadores? ¿Qué son las potestades? Y algunos no creen que hayan demonios, huestes. Entonces, cuando viene un endemoniado, le dan una aspirina para que se sane, ¿verdad? O le dicen, tómese este tranquilizante para que le vaya bien y ya no esté tan perturbado mentalmente. Desconocen la palabra, la ignoran la palabra. Lo más triste sería que no la crean, porque eso sería ser un incrédulo, un rebelde, alguien que se opone a la verdad de Dios. Con esta plataforma del discipulado, del propósito del discipulado, el objetivo que tiene que haber en la enseñanza, la necesidad que las iglesias desarrollen un sistema de discipulado cuyo objetivo sean estas tres dimensiones. Hay que practicar, vivir en comunión con Dios. No solamente venir a sentarse y calentar las bancas en la iglesia y pensar con un espíritu religioso que porque ya vine yo al templo, Dios está feliz. Por supuesto que Dios está feliz que hubiera venido al templo, pero tiene un propósito el venir al templo, a estar juntos en armonía con mi hermano adorando a Dios. Porque si viene solamente a escuchar un lindo sermón, es como ir al cine, ir al estadio o cualquier cosa. Lo hacen todo también los que no tienen a Cristo. Pero es muy distinto cuando se enseña, se practica y como método de discipulado, un seguimiento al crecimiento espiritual y a la intimidad. No es solamente decir, hermano, tenemos que tener una comunión con Dios. Hay que crear un mecanismo de supervisión y de guía para mostrar cómo se debe tener esa comunión y los estándares de comunión que hay. Si a nuestros hijos los supervisamos y de alguna manera vemos su avance desde el kinder, desde la guardería, en los primeros años de la primaria, en la secundaria, en la universidad, porque los amamos y nos preocupamos y conocemos su deficiencia y entendemos que necesitan nuestro apoyo para superar esas deficiencias que tienen, porque queremos que sean excelentes. Les ayudamos con sus tareas, les agarramos la manito para que aprendan ellos a agarrar el lapicero. ¿Cómo no vamos a invertir el tiempo y la delicadeza, el cuidado y la precisión para enseñarle a nuestros hijos? Espiritualmente también hablando, nuestros hijos espirituales, de los pastores que son las ovejas.
para enseñarle cómo se debe tener comunión, cómo se debe orar, cómo se debe practicar, cómo se debe desarrollar los dones, cómo debe haber intimidad, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre, quién es el Señor Jesucristo, cuál es su forma de manifestarse, cómo ellos desean tener una intimidad y comunión con nosotros. ¿Eso se enseña? Sí se enseña. No que en la iglesia se los tiene que largar a los hermanos como animales, como apoyos a que coman lo que pillen en el campo. Eso es incorrecto. Eso no lo practicó nuestro Señor Jesucristo. Él se dedicó. Es más, sus discípulos, al comprender y entender que Él tenía una comunión muy particular, se acercaron y le preguntaron: vemos que tú tienes una comunión con el Padre, con tu Padre. ¿Cómo podemos nosotros también tenerla? Y entonces el Señor Jesucristo les dijo, y eso es el discipulado. Ustedes me han visto, ¿verdad? ¿Y qué tal el éxito? Muy bien, bravo. Excelente, Señor. Vemos que usted es poderoso, tiene milagros y tiene conocimiento. Pues este es el método. El discipulado también contempla, por el modelo de Cristo, que se les debe enseñar a las ovejas cómo tener una comunión, una intimidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, incluye el discipulado, enseñar a que tengan comunión, enseñar a que tengan relación con los hermanos, comportamiento, el carácter de hermano, de miembro, complementariedad, ayuda. No puede ser que mi dedo tenga celo de mi otro dedo. ¿Desde cuándo mi ojo ha tenido celos de mi oreja? Y eso se da en la iglesia. Pastores, falsos pastores que tienen celo de otros pastores. Son falsos, porque eso no se da ni en el cuerpo natural, mucho menos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene que tener contaminación. Cuando usted vea en los siervos esa práctica de celo, de envidia, de contienda, son satánicos. Así sean hermosos sus sermones. Satanás es un especialista en mentiras, así que tranquilo nomás. No se escandalice. Solamente conozca la verdad y póngale el título: hipócrita, falso. Así dijo Pablo. ¿Hay falsos apóstoles? Sí. ¿Hay falsos profetas? Sí. ¿Hay falsos pastores? Sí. ¿Hay falsos maestros? Sí. ¿Hay falsos evangelistas? Sí. ¿Es verdad? ¿Cómo se los conoce? Porque existen elementos en su vida que no van de acuerdo a las prácticas de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque esto que usted está escuchando es para que usted se edifique y crezca en una medida como debe ser, sin celo, sin contienda, sin enemistad, sino entendiendo que cuando su dedo es fuerte, es muy posible que usted lo necesite a la vuelta de la esquina, y usted será una persona agradecida con aquel miembro complementario del cuerpo, su hermano, que está dispuesto a ayudarlo, porque ha sido dotado de una fuerza que usted la necesita para seguir adelante. Y así usted entenderá y dará gloria a Dios de haber levantado a ese hermano tan grande y tan poderoso, porque usted es el principal beneficiario. Si usted piensa así, entonces su hermano, cada vez que crezca más, cuando sea más gigante en las manos del Señor, usted alabará al Señor y dirá: Señor, qué hermoso estar rodeado de gigantes, estar rodeado de gente hermosa y bella. ¡Qué hermoso! ¿Acaso eso se ve en la iglesia? ¿Acaso lo que no se ve es serruchar, y cuando el hermanito está siendo usado por Dios, los falsos pastores, apóstoles y maestros se dedican a combatir y a destruir el cuerpo de Cristo? Satánico, satánico, satánico. Hoy lo denunciamos, porque la verdad no puede ser encubierta. Bendito sea el nombre del Señor, porque la verdad lo va a hacer libre. Uno, para que usted aprenda a tener un estilo de vida que tiene que ver con el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo, que debe ser el único modelo para todos los cristianos. Y si hay algún pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro que tiene esas cualidades, amén, dice Pablo, que lo imitemos, ¿verdad? Imitemos inclusive su fe. Pero si no la tiene, bueno, ojalá se deje ayudar. Pero usted no copie lo malo, no imite lo malo, sea imitador de lo bueno.
Deseche lo malo. Retenga lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene que ser sabio. Inteligente, dice el Padre. Hemos leído, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿no? Que usted tiene que ser inteligente. No importa si en su entorno la gente está cometiendo errores. Usted tiene que ser inteligente. Y si no sabe cómo hacerlo, llegue al otro texto bíblico y clame a mí, dice el Señor, que yo te voy a dar la respuesta que necesitas. Bendito sea el nombre del Señor. El discipulado en la vida cristiana, según lo hemos diseñado, pueden haber varios métodos, pueden haber varios diseños, todos, si son llevados con amor, con cariño, y si están fundamentados en la palabra, van a ser buenos. Nosotros elaboramos un diseño que tiene que ver con 5 pilares que sostienen o que forman parte del discipulado. El primer pilar tiene que ver con la enseñanza. El cristiano tiene que ser enseñado. El segundo pilar tiene que ver con que esa enseñanza permanezca en el cristiano. El tercer pilar tiene que ver con que esa información que he recibido, que ha sido guardada, almacenada, la tengo que amar. Tercer pilar, la tengo que amar esa información. El cuarto pilar, al integrarla a mi ser, al agregarle los sentimientos apropiados de amar esa información que Dios ha provisto para mí, tengo que comenzar a generar los frutos correctos. Cuarto pilar, dar frutos y obedecerla. Quinto pilar, una vez he transcurrido, he andado, he transitado por todos estos pasos en la formación de mi carácter como discípulo, la experiencia es muy importante. La experiencia y la sabiduría son tan importantes porque no solamente me preparan para que mi siguiente ascenso esté fundamentado, sólido, sino que también el legado que dejo para las otras generaciones, incluyendo mi familia, incluyendo los hermanos nuevos que vendrán a convertirse, ellos aprendan a sobreedificar sobre las experiencias, sobre la sabiduría que ya yo pueda delegarles. Así mi hermano que sobreedifica sobre mí no tendrá que pasar por los errores, quizás por las caídas, por las experiencias del equivocarse que yo pasé. Él no solamente evitará los baches, los pozos, las zanjas, las trampas, las equivocaciones, los errores, sino que ganará tiempo. Y esto es muy importante. Si logramos que mi hermano aprenda de mi experiencia, 40 años de experiencia, y él en una semana los logre comprender y entender, imagínese lo que estaríamos generando. Una generación de gladiadores superior a nosotros. Por eso es que en la iglesia no puede haber envidia. Porque si usted tiene envidia del que va a ser superior, usted no lo va a dejar. No le va a querer dar su experiencia. Hay personas que no quieren orar e imponer las manos sobre por ahí se le va el don y no quiero que este fulanito, hermanito, vaya a ser superior. ¿Qué les parece? Semejante envidia. Satánico, ¿no? Cuando el Señor dice que de gracia hemos recibido, de gracia demos.
cuando el Señor Jesucristo se dio todo para que seamos como Él. Pero hay cristianos que son falsos, o sea, no son cristianos. No tienen el modelo de Cristo, tienen el modelo de Lucifer, pero no tienen el modelo de Cristo, y así se llaman de todo, y tienen iglesia de todo. Porque su fundamento no es Cristo, no es el modelo. Ellos se inventaron, filosofaron, razonaron, no creyeron en la palabra, aunque la predican bonito, pero no la creen. Se dejaron dominar por los demonios. 5 principios, 5 pilares, 5 fundamentos que tienen que ver con el tema del discipulado. Importante que usted logre tener conciencia, entender y conocimiento también sobre estas verdades que la vamos a explicar en detalles a continuación. Importante porque lo van a preparar como se prepara un soldado para ser excelente el día del combate. El soldado se ve en el combate. El peleador se ve en la pelea. El gladiador en el combate. Es importante que usted entienda que la decisión la vamos a tener cada uno de nosotros. Dios nos dio todo ese libre albedrío, pero Dios espera que con una buena información, con conocer la verdad, usted tenga mejor oportunidad de que esa verdad lo haga libre del error. Y entonces la palabra es verdadera. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre, libre de errar, libre de equivocarte, libre de extraviarte, libre de ofender a Dios, libre de dar actas contrarias en manos del diablo para que te haga daño y libre de destruirte como persona y como hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque los diseños que están en su palabra son para que yo sea feliz. Y hoy quiero darle ese mensaje. Dios nos ha permitido tener recursos para que seamos felices. Y están en su palabra. Solo que tenemos que escudriñar y pasar algún tiempo, ¿verdad? Algún tiempo escudriñándola. En el siguiente tema que vamos a ver, entonces entraremos a desarrollar estos 5 pilares que sostienen al discípulo en la formación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja, el Señor Jesucristo con su sangre los cubra, símbolo de que son y somos de su propiedad, y el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, nos guíe a toda verdad, abra nuestro entendimiento y revele la gloria de Dios. Que podamos ser lo que Dios quiere, que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, que podamos disfrutar de la mesa que Él tiene. Muchas bendiciones, que esta comida que se le ha preparado con mucho amor, usted la disfrute plenamente. No deje caer ni una gotita, ni un arrocito al suelo. Sea sabio, sea inteligente. Dios lo bendiga.